2:16 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora en esta primera edición del Espacio en Blanco. Aún nos quedan unas cuantas cosas que contaros. En un momento llega Santiago Pando, ese personaje que vamos anunciando su visita hace tiempo, que ha cambiado muchas, está transformando muchas conciencias con su trabajo. Creer es crear. Ya veréis qué curioso lo que nos cuenta. Y mañana otra edición especial en la que vamos a ir a uno de los lugares todavía en Europa donde se está manifestando el prodigio. No os lo perdáis porque queremos contaros algunas de las historias de cómo está cambiando ahí la gente. Pero antes, a las 3:07, cuando abrimos de nuevo nuestro teléfono 900-137-137, entramos con nuestro compañero Miguel Pedrero en su sección. Pero antes, saludar a mucha gente que está entrando de nuevo en nuestra página web, San Cristóbal de las Chiapas, en México, en Cuenca, en Azuay. Saludos también para la gente que desde Perú está escuchando este programa. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. ¿Qué está pasando? De decirte una cosa, hemos notado nosotros un incremento, vamos a hablar de ovnis, es uno de los temas favoritos de la gente de nuestro equipo. Hemos notado un incremento de gente que nos llama y nos manda fotografías de cosas que han visto en Canarias, en la costa de la Valenciana. ¿Qué está pasando con los ovnis? Hoy había una noticia, esta semana surgió una noticia que os ha puesto los pelos de punta tanto a Fran, que está por ahí, como a ti, ¿no? Sí, la contaremos a continuación, pero es cierto que las últimas semanas nos están llegando muchísimas informaciones de oyentes que han tenido la oportunidad de avistar objetos no identificados, incluso algunos, y escucharemos su testimonio también esta noche, fotografiarlos. Es más, mañana Fran traerá el testimonio de un controlador aéreo militar que nos narrará una experiencia en una instalación militar muy importante de España, el avistamiento de un extrañísimo objeto por parte de varios militares. Pero es cierto que están pasando muchísimas cosas, y no solamente en los cielos españoles, sino también en los cielos de medio mundo. Francia, China, en Latinoamérica es tremendo, Brasil y sobre todo Argentina, donde se está produciendo una oleada ovni tremenda, ¿no? Y también España. Ya, disculpa, esto no lo recogen los medios de comunicación, digamos, normales, por eso tenemos que hacernos nosotros eco, ¿no? De que algo extraño está pasando, ¿no? Es más, muchas de estas personas nos comentan que se han puesto en contacto con medios de comunicación generalistas, con televisiones, con prensa, y que desde luego no les prestan atención. Nosotros sí, sobre todo cuando se acumulan tal cantidad de testimonios, de fotografías, de documentos gráficos, y como te digo, aquí el equipo de Espacio en Blanco pues estamos ya poniéndonos las pilas para investigar algunos de estos casos, los más interesantes. Vale. Había una información también, no sé si lo vas a contar, de un controlador. Sí. Vale. Esta es un poco la actualidad, ¿no? Sí. Estos días, alguien que no tiene nada que ver con estos temas, con mucha experiencia en controlar aviones, ¿ha dicho qué? Bueno, su nombre es César Cabo, ahora mismo no lo es, pero durante mucho tiempo fue portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos. Lo hemos visto montones de veces en televisión. Muchísimas veces, sobre todo con las últimas huelgas de los controladores aéreos. Él era el portavoz y por lo tanto se paseó por todas las televisiones, radios, periódicos de España. Bueno, el caso es que hace algunos días, esta misma semana, César Cabo en su cuenta de Twitter, dio a conocer una información respecto a un incidente ovni que protagonizaron varios controladores del centro de control del aeropuerto de Barajas. Tiempo después amplió esa información en su blog. Él tiene un blog personal donde escribió un artículo sobre este particular, ¿no? El caso sucede el 11 de octubre de 2011, es decir, hace nada, el martes pasado, cuando en el centro de control del aeropuerto de Barajas comienzan a recibir la notificación de diferentes aviones en vuelo muy cerca del aeropuerto madrileño, que aseguran que en los radares de a bordo observan un objeto no identificado. Curiosamente, este ovni no aparece en los radares del centro de control del aeropuerto de Barajas. ¿Lo estaban viendo los aviones por arriba? ¿Lo detectaban en su radar? Los estaban detectando en su radar. 3 aviones en vuelo, detectando el mismo objeto extraño en las cercanías, más o menos, del aeropuerto de Barajas. De hecho, los propios controladores aéreos intentaron visualizar el objeto, ¿no? Lo que se llama una detección visual, y no pudieron contemplarlo. Tampoco aparecía en sus radares, pero según comentaba el propio César Cabo en su blog, se armó un buen follón en el centro de control del aeropuerto de Barajas.
Es más, el propio César Cabo, en su artículo, da a conocer varios incidentes, porque a raíz de este hecho comenzó a comentar el tema con algunos de sus compañeros, controladores aéreos, y estos le dieron a conocer algunos casos. Uno muy espectacular que publica en su blog sucedió hace algunos años, cuando un avión que venía de América, pues bueno, en medio del mar, observa un extraño objeto de grandes proporciones, de aspecto metálico, con unas luces a su alrededor, que sale del mar. Curiosamente, unos minutos después, otro avión observa cómo este mismo objeto, otro avión en vuelo, ve cómo este mismo objeto se introduce en el mar, ¿no? Y bueno, da a conocer otra serie de casos, y su conclusión es que bueno, la realidad es que hay muchos fenómenos extraños en los cielos, y que algunos de ellos han sido contemplados por pilotos, por aviones en vuelo, incluso por controladores aéreos y detectados en radar. Reconocidos por testigos de alta fiabilidad, ¿no? Sí. Creo que tenemos unos cuantos cortes de experiencias de algunos de nuestros oyentes que nos han dicho que han vivido esa experiencia, cosas que están pasando, un poco para remarcar que algo está sucediendo en nuestros cielos. El caso al que nos acabamos de referir ahora mismo sucede el martes 11 de octubre del 2011. Algunas semanas antes, el 17 de septiembre de 2011, recibimos el testimonio de una persona, Antonio Alemani, vecino de Palma de Mallorca, que tiene la oportunidad, aproximadamente a las 10 menos 10 de la noche, no solamente de observar varios objetos extraños, sino de fotografiarlos. Casi una veintena de fotografías toma a estos objetos, pero yo creo que mejor que contarlo nosotros, vamos a escuchar al propio protagonista, Antonio Alemani. Así nos lo contaba. Bueno, yo soy fumador de pipa, salí a la terraza a fumar fuera, no fumo en casa dentro, y claro, me llamó muy poderosamente la atención una cosa redonda, luminosa, a unos 2.500 metros, 3.000, no sé exactamente, de altura, muy luminosa, de color rojo intenso y amarillo, y claro, la vista se me fue allí, ¿no? Uh-huh. Entonces dejé la pipa, dejé todo, entré en casa, agarré la máquina de fotos, de aficionado, como aficionado que soy, porque yo no soy forofo de platillos volantes ni cosas raras, ¿no? Uh-huh. Simplemente intenté sacar fotografías al punto luminoso que veía, ¿no? Uh-huh. Pero mi sorpresa fue que cuando salí con la máquina, en vez de un punto había 3, y al poco tiempo aparecieron 4, y conté hasta 9. 9 discos luminosos que, para que me entendáis, digamos, en tamaño, si a simple vista de un ojo humano una estrella o las estrellas aparecen como granitos de arena, estos discos tenían el tamaño de una lenteja, es decir, que triplicaban y multiplicaban por casi 50 el tamaño de una estrella. Era un disco muy luminoso. Uh-huh. Uno no, varios. Entonces, claro, me llamó mucho la atención, saqué como 15, 16, 17 fotografías. Acto seguido, cuando desaparecieron, porque iban subiendo lentamente, diría yo, incluso de una rapidez parecida a un reactor o un avión comercial. Entré en casa, una vez tomadas las fotos, al desaparecer los puntos estos, y las amplié en la televisión. Conecté la maquinita de fotos a la televisión y ahí quedé muy sorprendido, porque efectivamente se veía muy claramente que no se trataba ni de un avión, ni de un globo, ni de fuegos artificiales. Eran unos discos que aparecían desde el mar, subían hasta arriba, hasta el cielo, y desaparecían. Pero tardaron como 5 o 6 minutos en desaparecer. O sea, me dio mucho tiempo en verlos, fotografiarlos y pensar en qué podía pasar en este momento. Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:16, 2:16 en las Islas Canarias. Hacemos el llamamiento si alguien ha visto en esa zona y en esta época
alrededor de esa época, esas luces, que nos cuente, ¿verdad? Porque estamos lanzando una investigación a gran escala. Sí, claro. Sobre todo, bueno, este caso sucede el 17 de septiembre de 2011 a las 10 menos 10 y hacemos un llamamiento a cualquier persona que haya tenido la oportunidad de observar este mismo fenómeno desde Palma de Mallorca, desde alguna zona costera de Palma de Mallorca, porque desde el interior de la ciudad iba a ser complicado. Y también hacemos un llamamiento a cualquier persona que haya sido testigo de un fenómeno aéreo no identificado, para que se ponga en contacto con nosotros y podamos hablar con esa persona e investigar el tema si procede, ¿no? Esto sucedía, como te digo, el 17 de septiembre de 2011. Unos días antes, la madrugada del 4 al 5 de septiembre de este mismo año, también de 2011, otra persona se pone en contacto con el programa, en esta ocasión desde Tenerife. Y bueno, es un avistamiento bastante espectacular, porque el testigo tuvo la oportunidad de observar el no identificado durante aproximadamente 1 hora, pero mejor que nos lo cuente el propio protagonista. Veo en el cielo 3 esferas luminosas. Una de ellas palpitaba, ¿no? Dice que subía la intensidad de la luz y bajaba la intensidad de la luz. Otra era luminosa, blanquecida, y la otra era parecida a esta segunda, pero lo que hacía que cambiaba el tono de color. Pasaba a rojo, a verde fluorescente, amarillento y cosas así. Se quedaban así quietos y subían para arriba, para abajo, izquierda, derecha, 1 hora más o menos. En Canarias hay mucha gente que está observando en estos últimos días extraños fenómenos. Sí, sin ninguna duda. Y en más lugares de España. Estamos investigando nuevos casos, pero ahora, si te parece, vamos a dar un salto y nos vamos a Latinoamérica. Te decía anteriormente que Argentina se está convirtiendo, o se ha convertido ya, en el epicentro de una oleada de ovnis como no se recuerda hacía mucho tiempo en ese país, ¿no? Y desde luego hay casos espectaculares sobre los que todavía queda mucho por investigar y que no hay una explicación todavía, y uno de ellos sucedió recientemente. Estamos hablando del 25 de septiembre de 2011 a las 2:10 de la madrugada. Este suceso tiene lugar en un barrio, el barrio 9 de Abril, de la localidad argentina de Monte Grande. El caso es que a eso de las 2:10 de la madrugada, los vecinos escuchan una gran explosión. Una explosión, atención, que destruyó 2 viviendas, 3 automóviles y un local comercial. Y lo que es peor, provocó 8 heridos de diversa consideración y también provocó el fallecimiento de una mujer de 43 años de nombre Silvia Espinoza. Bueno, el caso es que poco después de este suceso, las primeras informaciones en prensa se referían a un escape de gas, pero esa hipótesis ha sido prácticamente descartada, porque poco antes de esa misteriosa explosión, diversos vecinos de este barrio, del barrio 9 de Abril, de la localidad argentina de Monte Grande, observan una bola de luz de grandes dimensiones que se dirige a toda velocidad hacia la tierra, hacia el suelo, ¿no? De hecho, varios testigos aseguran que son testigos de cómo esa bola luminosa explota a poca distancia del suelo, y es lo que genera esa explosión, ¿no? En este caso, Miguel, ¿sería un resto de basura espacial o...? Todavía no hay nada. Como te digo, en un primer momento se habló de un escape de gas, eso se descartó. Algunos astrónomos, desde luego, apuntan a que no hay que descartar la hipótesis del meteorito. Otra hipótesis posible es chatarra espacial, ¿no? Ajá. O cualquier otra cosa. Como te digo, por el momento no hay nada. Pero lo que sí parece claro es que hay bastantes testigos que declaran haber visto un objeto luminoso de grandes proporciones, en trayectoria descendente, y que llega a explotar a poca distancia, a escasa distancia del suelo, y es lo que habría provocado esta explosión y esta destrucción. Es más, incluso hay una persona, un joven, que, según asegura, tuvo la oportunidad de grabar las evoluciones de este objeto, de fotografiarlo con la cámara incorporada a su teléfono móvil, aunque es una información que, bueno, está un poco en solfa. Bien. Y hay que cogerla con pinzas, ¿no? Pero fíjate qué curioso. Damos un salto, nos vamos a México. Lunes 3 de octubre de 2011, es decir, unos días después de la explosión en Argentina. Sucede algo muy parecido en un barrio de la ciudad de León, que pertenece al Estado mexicano
Guanajuato. Bueno, en este caso es algo muy similar. Como te digo, varios testigos observan una bola luminosa de proporciones gigantescas que antes de llegar a impactar sobre el terreno, una gran bola luminosa que iba en trayectoria descendente, antes de impactar contra el terreno, revienta, provoca un fuerte estruendo, ¿no? Muchos vecinos salen a la calle, incluso algunos vecinos de esta localidad declaran que salen a la calle no tanto por la explosión, sino porque ven como a través de sus ventanas y de sus puertas se filtra una enorme luminosidad que no saben cuál es su procedencia. Bueno, el caso, como te digo, es que se escucha un fuerte estruendo y poco después unidades de la policía, de protección civil, inician las labores de búsqueda y por el momento no han encontrado ningún tipo de resto. Desde luego, no se trata de un avión, ni un helicóptero, ni nada parecido. No habría que apuntar a algún tipo de meteoro, otra vez chatarra espacial, pero como te digo, es un caso muy parecido al que sucedió en Argentina el 25 de septiembre de 2011. 3:23, esta noche detrás del mundo de los ovnis, abriendo un poco los ojos a esas señales que se están alzando en el cielo de que parece que han vuelto. Rápido, tenemos más testimonios, me parece. Bueno, pues si quieres vamos a escuchar algunos testimonios sobre el caso de Argentina que comentábamos anteriormente, la violenta explosión que provocó la destrucción de diversas casas, 8 heridos y lo que es peor, el fallecimiento de una mujer, ¿no? Bueno, escuchamos a una testigo de esta explosión, incluso de la luz, de la extraña bola luminosa que habría provocado esta explosión. De repente se empezó a escuchar como un zumbido que parecía como el ruido de un motor, una turbina, no sé, una cosa rara. Mi marido se despertó, mira por la ventana y vio como un resplandor celeste, algo que lo primero que pensamos fue que era un rayo, que cayó un rayo. Después se escuchó la explosión, algo una cosa muy fuerte, y se empezaron a escuchar, el techo de casa empezó a temblar como si fuese que se nos iba a caer encima. Al final nos abrazamos y a buscar el nene, porque tenemos un nene de 2 años, porque el techo parecía que se nos venía encima. Estoy mirando nuestra página web. Saludos a toda la gente de Latinoamérica que se está incorporando, de Brasil, de Argentina, mucha gente ahora. Curioso lo que contaba, ¿no? Sí, y vamos a escuchar también a otro testimonio, otra mujer vecina de este barrio 9 de Abril, de la localidad argentina de Monte Grande, que también, bueno, fue testigo de todo este suceso, vivió en propias carnes la extraña y misteriosa explosión y también fue testigo de un inusual fenómeno aéreo. La escuchamos. También coinciden de que algo cayó del cielo, que no tienen que ver las garrafas, ya que eran 3 y las 3 están intactas en la puerta. Cuando no se siente olor a gas, no se siente olor a pólvora, no hubo fuego, solamente polvo de lo que levantó la caída de la casa. ¿Usted llegó a ver iluminado el cielo? ¿Llegó a ver algo? Sí, no sé, no vi el cielo porque no estaba afuera, pero de la oscuridad que se hizo de día, por entre las ventanas se vio esa luz, y después de la luz, la explosión. Está ocurriendo en este momento. Estar atentos si vais por la carretera. Mucha gente que nos escucha de transporte, camioneros que están sintonizados con Radio Nacional. Miraros de vez en cuando al cielo a ver qué hay por ahí en estas noches despejadas y de este extraño verano que estamos viendo todavía en pleno otoño. Que estén atentos porque están sucediendo muchas cosas en los cielos, nos están llegando informaciones y lo que pretendemos es recopilar todos esos casos y darlos a conocer, porque, bueno, además, fíjate, actualmente con los teléfonos móviles que todos llevan cámara incorporada, se pueden grabar, ¿verdad? Y de hecho constantemente están apareciendo imágenes, fotografías, es decir, anteriormente cuando veías un objeto no identificado, si no llevabas una cámara encima era complicado, ahora con un teléfono móvil, cualquier teléfono móvil, hasta el mío, que es de la edad de piedras, lleva cámara de fotos. Déjame que recuerde el teléfono 900-137-137 por si queréis contaros alguna historia o mandarnos alguna información. Nos saludan desde Paraná, en Argentina, Daniel Rodríguez. Saludos también para ti. Rápida con el último caso que viene Santiago Pando ahí desde México. Pues mira, esto sucedió hace unas semanas. Hemos hablado de casos en España, de 2 extrañas explosiones muy parecidas en Argentina y en México, y ahora nos vamos a Francia. Como te digo, hace unas semanas también un objeto luminoso de grandes proporciones en trayectoria descendente cruza los Pirineos franceses.
Bueno, este hecho tuvo lugar a eso de las 3:30, 4 de la madrugada, y varios testigos observaron, pues bueno, eso, un objeto de grandes dimensiones, y luego escucharon un fuerte golpe, como si algo hubiese impactado contra el suelo. De hecho, actualmente el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, que vendría a ser algo así como la NASA francesa, en cuyo seno, por cierto, hay un grupo de investigación OVNI, se ha hecho cargo del caso. Por el momento ha descartado que se trate de un avión y están investigando el caso. Y más o menos por la misma época, en Shanghái, la tripulación de un avión de pasajeros que volaba a unos 10.700 metros de altura observaron el vuelo también de una esfera luminosa enorme, ¿no? Según declaró a la prensa de Shanghái el piloto, tenía unas dimensiones, dice este hombre, de cientos de veces mayor que la Luna. Qué curioso. Mucha gente, entre las cuales yo me contaba, digo en pasado, me cuento, estamos esperando un contacto inminente con seres de otros mundos, de otros planetas, porque no dejan ya de hacer el chorra. Solamente lucecitas y aparecen de una vez y nos dicen, aquí estamos, ser buenos porque os vamos a dar azotes, o preparaos, o yo qué sé, lo que tengan que decir. Porque el fenómeno OVNI es mucho más complicado que eso. Si te parece, en cualquier semana de estas, en otra sección, nos olvidamos de corte, nos olvidamos de casos, nos olvidamos de actualidad, y quizás podremos ahondar un poco en lo que se oculta detrás del fenómeno OVNI, cuál puede ser la intención y las últimas hipótesis de estudiosos científicos sobre el tema. Sí te puedo adelantar que es un fenómeno mucho más complejo que seres extraterrestres que vienen en naves de chapa. Es algo muy complejo, mucho más. Para ti no es eso, ¿no? No. Pero mira, escucha lo que dice este corte que hemos preparado. Hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones. Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado? Esto lo dice Carl Sagan, no lo decimos nosotros, ¿eh? Bueno, y grandes pensadores. Y hay una ecuación, la ecuación no sé qué, ¿no? Sí, la ecuación de Drake, ¿no? Según la cual, pues, obviamente no seríamos la única especie inteligente en el universo, y de hecho no lo somos, pero fíjate, quizás solamente sea una cuestión de tecnología. Es decir, una civilización que logre tal capacidad tecnológica, que tenga la capacidad de manejar a su antojo el espacio-tiempo, para nosotros, ¿sabes qué serían? ¿Qué? Dios. Podrían hacer lo que quisieran en nuestra realidad tridimensional, controlar nuestro pensamiento, aparecer, desaparecer, convertirse en una botella de agua, convertirse en un ovni en este preciso momento. Es decir, quizás solo es cuestión de tecnología, pero una civilización que tenga la capacidad de manejar el espacio-tiempo, para nosotros es Dios. Puede hacer en nuestra realidad tridimensional lo que le dé la real gana. Bueno, pues esperemos que tengamos la respuesta a este extraño misterio que lleva ya unos cuantos años dándonos leña dentro de poquito. Atentos a los cielos, abrir los ojos en estas noches que están ocurriendo muchos fenómenos, estar atentos a ello. Gracias, Miguel. Y nosotros también estaremos atentos para recopilar todos esos casos e investigarlos. Y nosotros seguimos adelante cuando son las 3:30, 2:30 en las Islas Canarias, aquí en directo, en Radio Nacional, con más temas. Os habíamos anunciado, os estamos anunciando la visita de un personaje, Santiago Pando. Tras esa introducción, os contamos un poco algunos datos de ese lema que está revolucionando el planeta, creer es crear. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis seguir participando en el concurso. Ya teníamos ganas de que este señor estuviera cerca de nosotros aquí en España. Hemos tenido algunas entrevistas con él desde la lejanía. Santiago Pando, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien contento. Un placer que estés aquí con nosotros. Igualmente. ¿Tú sabes lo que estás liando? Sí. Te lo he dicho algunas veces. Claro. ¿Lo sabes? Sí. ¿Y estás contento? Sí. ¿Y estás contento de estar en España? Feliz de regreso, sí. ¿Cuántas veces has estado aquí con nosotros? En España, creo que la sexta vez. Sí. Sí. ¿Siempre por cuestiones de trabajo o buscando cosas o...? No, siempre... De trabajo no, es la primera vez que vengo más a algo. Siempre ha sido como de joda. ¿De joda? Qué palabra tan chula esa mexicana. Te preguntaba cómo estaba México. Movido, muy movido. Sí. Muy movido.
tiene que ver algo con... Bueno, te lo voy a preguntar luego al final. Vamos a contar un poco tu historia para la gente que no te conoce. Okay. Aunque, como te decía, en este programa hemos hablado, lo sabes, muchas veces de ti, de Querer es Crear, de esa película y de la nueva que vas a presentar en esta semana. Sí, el viernes, mañana. Y te vas al Camino de Santiago, ¿no? Vamos al Camino de Santiago, al final. ¿Lo has hecho alguna vez ya? Ya lo hicimos una vez, en 2002. ¿Algún sitio que te llame la atención? Bueno, todo lo que es Asturias, todo lo que es Galicia y Asturias por la parte celta, mucho. Sí. Mucha conexión con los celtas. Hay lugares impresionantes, ¿verdad? Sí, bellísimos. Vale, tú eres publicista, empezamos a contar tu vida. ¿Ayudaste a qué presidente a ser presidente? Ya se me olvidó. Cuéntame un poquito de esa historia. No, trabajé 22 años de publicidad. Sí. Siempre del lado comercial. Y hasta el 2000 que por primera vez hice algo político, básicamente porque el PRI tenía 71 años en el poder, una dictadura de partido, y mi sueño de toda mi vida era cambiar al PRI. Entonces se me dio la gran oportunidad de entrar ahí a una contienda política. Se encargaron de ayudar al supuesto presidente, ¿no? A hacerlo y le disteis cancha. Exacto, hicimos la campaña de comunicación nosotros, sí. Y utilizaste muchas palabras de corazón, creo. Todo se hizo a través del corazón. Sí. Era la única manera de poder derrotar una dictadura o un sistema tan bien estructurado a nivel racional, con todos los controles, ¿no? Entonces la única posibilidad era el corazón. ¿Y a qué presidente fue? Vicente Fox. Vicente Fox. ¿Y os lo agradeció? Al principio sí, cuando todavía estaba centrado. Cuando estaba todavía en el corazón, ¿no? Ya después... Luego se descentró. Se descentró. Ya. O lo descentraron, quién sabe. ¿Qué pasa con los políticos que de repente, aparentemente van con buenas ideas y de repente eso se descentran? ¿Qué tiene el poder? Yo creo que más que el poder es el sistema y acaban metidos dentro del sistema y los acaba corrompiendo el sistema. Es un sistema. Y tendría que caerse todo el sistema para que se moviera eso, ¿no? Ya. Estabas en publicidad, ¿cómo das el cambio y de repente te conviertes en lo que eres ahora? No sé cómo definirte, cineasta. Artesano. Artesano visual, sí, artesano. Nada, solté todo lo que era, aunque en realidad sigo haciendo lo mismo, mandando mensajes. La única diferencia es que los mensajes son los que me salen de adentro, lo que sale del corazón. Yeah. Pero en realidad hago lo mismo. Ya no tratas de que la gente compre determinadas cosas o consuma los otros tipos de mensajes, ¿no? Digamos que el oficio lo permanezco, ¿no? Que es hacer síntesis, la publicidad de síntesis, mensajes muy directos y ahora aplicados a un cambio de mirada, básicamente. Ajá. El mundo parece que está en una revolución. ¿Cómo la definirías tú, esa revolución, Santiago? Yo le digo cambio de mirada, la gran alquimia social. ¿Cambio de mirada? Cambio de mirada. ¿Sí? Cuando cambia la mirada, se transforma toda la realidad. Lo que está transformándose es la mirada. Estamos dejando de ver las cosas desde la razón para empezar a verlas desde adentro, desde el corazón. Ese es el gran cambio de mirada. De repente, yo no sé si es la primera película que haces Creer es Crear. ¿De dónde surge el concepto de la película? En principio, luego hablaremos del concepto. Yo le llamo, es una enseñanza que empecé a recordar, porque nadie me la enseñó, sino que a medida que empecé a meditar, me empezó a surgir de adentro una enseñanza que desde el principio supe también, no sé por qué, que era maya. Después me lo ratificaron los mayas, y lo traía adentro, se me fue desarrollando por dentro y tuve la necesidad de expresarlo porque lo quería sacar, lo tenía que sacar sí o sí. Y fue el motivo por el cual hicimos la película, la primera. Es una película aparentemente con pocos medios, pero muy bien hecha, muy bien elaborada, ¿no? Se ve que hay mucho oficio detrás. Claro, 22 años haciendo cine publicitario, haciendo... El creativo publicitario tiene el don de manejar todo el radio, el copy, manejas el cine, manejas la tele, entonces tienes una visión muy grande. Entonces nos permitió hacer eso para poder hacer una película en casa con gran nivel de producción. ¿Sí? Ya. Te decía el otro día que había un colega nuestro, Nacho Sarmiento, que había hecho una música que precisamente se llama Creer es Crear, que te lo quiero volver a poner. Buenísimo.
no sabe hasta qué punto pueden tener influencia las cosas que uno dice en otra parte del mundo. Que de repente hay un personaje, un músico que escucha, se inspira en eso y hace una música. ¿Culpa tuya esto? Me parece maravilloso. Me siento más responsable que culpable. Vale, sí, hay que utilizarlo mejor la palabra. Debes ser responsable tú. Decías que los mayas, ¿cómo surge esa historia? ¿Cómo te das cuenta que querer es crear es un lema maya o una sabiduría maya? Es una visión. Desde que empiezo a recordarla me quedaba clarísimo que era maya. Lo que no me quedaba claro era qué tenía que ver yo con los mayas. Y fue una memoria, es una memoria que todos tenemos memorias guardadas. ¿De otras vidas quizá? De otras vidas quizá, o de frecuencias vibratorias que queda. Y cuando entras a la meditación, al mundo interno, es cuando se te empiezan a despertar. Ajá. Y por eso tantas personas vibran con esa frase, por ejemplo. Es una frase que la gente vibra. Inmediatamente es como una llave. La lleva por muchas partes del mundo. Hemos básicamente toda Latinoamérica y ahora España. Mucha gente la ha visto, hay muchos comentarios. Millones de personas la han visto, sí. Es muy curioso. En la red, sí. 108 países han entrado a la página a verla, sí. Sí. ¿La has presentado en cine, en cines comerciales, en cines oficiales de esos, digamos? Se ha presentado en cines, aunque básicamente nació para compartirse en la red, que es un lenguaje distinto. Sí se ha presentado en cines, pero ha sido más una cuestión privada, así eso. Amigos que hacen. ¿Cómo sabes que esa historia es de los mayas? ¿Qué tipo de conexión tienes tú con los mayas? Algo que también me llama mucho la atención. Hoy todavía no te lo puedo contestar. Hasta que conocí a un personaje que sale en la película, se llama Don Lauro, fue que empecé a comprender lo que me estaba pasando. Primero porque era la única persona que yo conocía físicamente que hablaba lo mismo que yo estaba sintiendo, que movía las manos como a mí se me empezaban a empezar a mover. Que digamos su pensamiento era similar a lo que yo estaba saliendo de por dentro. Y ahí fue cuando fue esta reconexión. ¿Don Lauro es un chamán? Don Lauro es un maestro, mucho más que un chamán, es un maestro maya, es un anciano, aunque es muy joven, es considerado un anciano maya. ¿Es maya, de origen maya? Él sí es maya de origen, totalmente indígena. Aunque desde chiquito se lo llevaron a preparar al Tíbet y a Japón, en la India estuvo. Fueron por él a Chiapas, los tibetanos. Sabían que había nacido un alma de ese tamaño y fueron por él a prepararlo, sí. ¿Y habitualmente dónde vive? En Chiapas, en un lugar que se llama San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas. Que fue donde fue la irrupción zapatista, justo. Está muchas veces un sitio tremendo, con una ebullición. Fantástico. ¿Se le puede ver cuando vayamos a San Cristóbal? Por supuesto. Vamos juntos. ¿Sí? Me encantará. Sí. Me encantará. ¿Cuántos enseña ahora? Él, 45 tiene. ¿Y qué te enseñó? ¿Cómo te conectó? ¿Qué hizo en tu cerebro para cambiarte la mirada? ¿Cómo fue? No. Más bien, cuando yo lo conocí fue cuando yo descubrí que era cierto lo que me estaba pasando. Pero ya me estaba pasando. No. Para mí fue algo solo, fue en casa, fue una locura inicial que arrastré un poco a mi esposa y a mi hijo, que al principio yo estaba creyéndome que estaba volviéndome loco, ellos también. Y poco a poco se fue como apaciguando para que tenía un propósito, ¿no? Y cuando conozco a Don Lauro es cuando ya, por fin, encuentro el gran propósito, ¿no? ¿Qué es lo que te estaba pasando? ¿Cómo lo sentías? ¿Qué ocurría? Pues se me estaba rompiendo la razón por completo. Estaba perdiendo la razón. Estaba saliéndome algo que no tenía ningún preconcepto dentro de mi lógica, por lo menos, o de mi conocimiento. Porque son conocimientos. Pero que yo nunca había leído, que nadie me lo había enseñado, ¿no? ¿No te habías interesado por los mayas nunca? No mucho, no. A partir de eso fue que empezó a jalarme toda la zona maya. Pero antes íbamos a Playa del Carmen, pero más a la noche. Mucho de noche. No tanto a ver Chichén Itzá y todos esos lugares. Nada que ver con eso, no. Qué curioso. ¿Y cómo se da ese proceso de transformación tuyo hasta que comprendes que no es una locura, sino que es otro nuevo camino que está llegándote? Pues porque empieza a salir mucha luminosidad. Empieza a verse muy claro el mundo vacío, el mundo que se está derrumbando dentro de mí. Veo muy claro la diferencia entre lo que me está llenando por dentro y lo vacío que me estaba provocando la publicidad, por ejemplo. Fue muy evidente, ¿no? El caos y también la destrucción. ¿Y de repente decides dejarlo todo? Decidimos dejarlo todo, con todo lo que implica, y dar el paso a ser ahora
las películas de vida. ¿Ya vivíais en ese lugar donde vives ahora, en la montaña? ¿O? Sí, ya vivíamos ahí. Sí, vivíais ahí. Sí. Ya. Y de repente empiezas a meditar y empiezan a pasar cosas. Ajá. ¿Estás en contacto con los mayas galácticos, que tú los llamas? Los mayas galácticos... ¿Y quiénes son esos básicamente personajes? que los mayas galácticos, me refiero a la visión galáctica de los mayas. Y sí, son digamos que tus guías, son guías que fueron los que me fueron como ayudando a recordar. Es como una voz interior. ¿Y por qué sabía que eran los mayas galácticos? No tengo la más remota idea. Hasta que conocí a Don Lauro y supe que sí existían. Él es un maya galáctico. Sí. ¿Tienen alguna presencia física? ¿Lo sientes de alguna manera cuando entras en contacto con ellos? Ahora ya no. Ahora ya los incorporé mucho. Básicamente, yo creo que me ayudaron a jalarme o a despertarme. Ya. Y después... Es como si tú fueras el instrumento de una revolución que estaba ahí en marcha y tú tenías que ser la voz cantante. Sí, me considero un mensajero. Sí, yo creo que me usaron de mensajero. Usaron el hecho de que yo sabía cómo usar la síntesis, los medios de comunicación, hacer mensajes muy colectivos, muy simples, muy directos. ¿Sí? Yo creo que por ahí está más o menos el juego. ¿Sí? Me soplan por aquí que te diga la visión de 360 grados, ¿eh? Claro, la visión galáctica es la visión 360 grados, que es cuando dejas de razonar y empiezas a ver con los dos hemisferios al mismo tiempo. Los dos hemisferios juntos dan el 360 grados, que es el cielo y la tierra al mismo tiempo. Ya. Supongo que para eso para conseguir eso hace falta práctica, hace falta... o viene de repente. Te dan un achuchón galáctico. Hay cachetadas galácticas, yo diría, ¿no? Al México serían los madrazos. Y básicamente lo que te hace falta es desaprender. Hay que tirar mucha basura que nos metieron. Muchos dogmas, mucha información, muchos prejuicios, muchos miedos. Cuando tiras los prejuicios se te abre la visión, se te abre la mirada. Eso quizás sea porque hay alguien que le interesa que tengamos toda esa carga para que no veamos bien, no tengamos la mirada clara. Claro, eso sí, eso es un hecho. Nos separaron nuestros dos hemisferios. La razón, el razonamiento, es una interferencia entre nuestros dos hemisferios que nos separa del reino natural y del reino espiritual. Ya. Y nos consideramos seres racionales como si fuera eso un orgasmo, y es una estupidez. Y quizá ahora, en este momento que estamos viviendo, que para muchos lo definen como la revolución silenciosa, esté llegando el minuto de incorporar esas antiguas sabidurías, los dos hemisferios del cerebro. Claro, la reconexión, estamos reconectándonos con la vieja sabiduría, las raíces, pero también estamos reconectándonos con las ramas. Somos un árbol y el espíritu y la naturaleza al mismo tiempo. ¿Las ramas qué serían? Las ramas son lo que nos conecta al espíritu. Y las raíces las que nos conectan a la naturaleza. Somos hijos de dos reinos, el natural y el espiritual. Y nosotros somos como el punto de sincronía entre esos dos reinos. Y Santiago, ¿por qué hemos llegado a equivocarnos tanto? ¿Por qué hemos permitido que nos hayan engañado tanto? Yo creo que desde el punto de vista visión 360 grados te dicen los mayas que es algo que tenía que suceder. Que así tenían que suceder las cosas porque teníamos que pasar por un proceso largo que se le llaman el de la serpiente, que es el del conocimiento, hasta poder llegar a soltar ese conocimiento. Pero sin ese proceso no podríamos llegar a este momento. Entonces, no es que se haya perdido el tiempo, sino que ese tiempo fue parte del proceso. Y quizá la fecha clave es el 2012 de los mayas. La fecha de ellos es el 2012, aunque el punto de inflexión, curiosamente, es 2011. ¿2011? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Ahora, en el momento en el que estamos. Claro, estamos el 15 de octubre empieza toda esta el pensamiento colectivo, ¿no? Este levantamiento colectivo. Porque tienes que haber un punto de inflexión previo a llegar a la reconexión. Acuérdate que el 21 de diciembre es el punto de sincronía de un rayo de todos los soles, de todas las galaxias al mismo tiempo. Pero para llegar a eso conscientemente tiene que haber primero un punto de inflexión previo y colectivamente estar listos para ese momento, ¿no? Hay mucha gente que esté lista para ese momento, que está llegando. Yo creo que hay la suficiente masa crítica ya para poder llegar a ese momento colectivamente unidos. Porque el sentido es llegar unidos,
tenemos que llegar unidos. Y para unirnos tenemos que soltar nuestras diferencias, nuestros prejuicios, nuestras barreras que nos separan, ¿no? Ya. Sin embargo, parece, Santiago, que cada vez hay más convulsiones en el planeta, tanto a nivel social como físicamente. En el mundo de la apariencia, más sí. Más diferencias, más divisiones. Pero esas diferencias son las que están provocando la unión. Este 15 de octubre es la primera gran manifestación de unión planetaria. Se hablan de más de 300 ciudades por todo el mundo. Eso es un sentido de la unión, ¿no? Me dice Santiago, micrófono cerrado, que está a gusto. ¿Estás a gusto en España siempre? Siempre. ¿Como volver a casa? Es como volver a casa, sí. Me pasa en México. Sí. Hay una conexión muy poderosa entre nosotros. Pero ¿por qué México está también tan convulso? Drogas, el gobierno, guerra entre los narcos y la sociedad. Corrupción. Tremendo, ¿por qué? Pues porque se tiene que derrumbar la corrupción, el sistema de la impunidad, de la corrupción, que ha sido que lleva 500 años, digamos, impuesto, ¿no? Ya. Y se tiene que desnudar, se tiene que hacer visible todo. Está saliendo la pus. Cuando sale la pus, porque la herida profunda ya está sanando. Tenemos que abrazarnos, tanto nuestro lado indígena como nuestro lado español. Esa es ahorita la coyuntura de México. Abrazar los dos lados. Sin embargo, los indígenas cada vez me mandaron otro día, no te voy a decir de dónde, unos indígenas de cierto lugar que estaban machacados, siendo masacrados también por el propio gobierno, les quitaban las tierras, etcétera. Está ocurriendo en muchos lugares. No damos valor a eso, ¿no? Claro, pues son los gobiernos, pero a la vez eso está logrando tomas de conciencia del ciudadano común. No va a ser a través del gobierno, eso que nos quede claro, de ningún gobierno va a ser eso. ¿La revolución de dónde viene? ¿De los propios seres humanos? De los seres humanos, que vamos a comprender que el ser humano tiene que estar por encima de todas las instituciones, por encima. Hoy están todas las instituciones encima del ser humano. Estamos viviendo el mundo al revés, totalmente. Ya. ¿Qué significa creer es crear? Creer es crear es un mantra, yo diría, es la unión de los dos hemisferios, es el punto de sincronía, el punto de fe también, es un punto de fe. La fe es la que mueve el juego. Entonces, creer es la fe, es la llave, la compuerta, la certeza, tienes que dar ese paso. Pero simple es el punto de sincronía. ¿Entre qué? Entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la naturaleza. Ya. Como dicen, ¿estás de acuerdo con lo que dicen muchos físicos que están demostrando que el propio cerebro del ser humano es el que cambia la realidad, o que según tú veas la realidad? Por supuesto. Así es. Cuando cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. Ese es el principio de creer es crear. ¿Y así es tan sencillo? Es tan sencillo, aunque no es tan sencillo cambiar tu forma de ver las cosas, porque hay que tirar muchas cosas. Quiero decir, ¿qué hay que hacer para cambiar esa forma? Hay que desaprender, hay que aceptar que la realidad tal como te la contaron no es así. Hay que tener el valor de dar el paso ¿qué? Al vacío, y ese vacío se llena cuando das el paso. Eso es la fe. Entonces hay que tener ese valor de cambiar, y en ese momento te das cuenta que eres un alquimista. Somos alquimistas, todos somos alquimistas. ¿Todos podemos conseguirlo? Por supuesto, esa es la magia de la vida, es eso. Todos somos creadores. Ya. Nacimos para crear y recrearnos con la vida. Y tenemos, casi a punto de terminar, ayudas galácticas de esos mayas. Claro, tenemos ayudas, cada uno tenemos ayudas en lo que le llamas ángeles, le llamas seres de luz, le llamas guías, le llamas mayas, como cada quien le quiera llamar. Todos tenemos estas guías. Lo único que tenemos que permitirles que entrar a nuestra vida. Ese es el libre albedrío. Y va a ocurrir ese proceso, está ocurriendo ese proceso en todo el mundo, en diferentes culturas, en Asia, en África. Claro, a través de las redes, es una forma muy simple de comprender ese proceso. Ya. Estamos en España, en Radio Nacional, hablando de esto. Sí, estamos en Radio Nacional. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la luz, hacia la reconexión. ¿No nos vamos a quemar? No, para nada. No estamos más quemados ahorita. Más quemados que ahorita. No se podría ya. Es un proceso esperanzador, por lo menos es el mensaje que algunas personas como tú están trayendo al mundo, ¿no? Pero a veces parece tan sencillo. Es lo que quiero creer, por lo menos. Ya, y te lo crees, es verdad, ¿no? Absolutamente. Si hubiera mucha gente que creyera eso, podríamos transformar el mundo, claro. Llegar a esa masa crítica. Cambiar tu foco, dejar de ponerlo en el miedo, ponerlo en la luz de la posibilidad de que algo puede suceder distinto. Cuesta lo mismo. Independientemente de que haya todos esos poderes que intentan seguir manteniéndose en la sombra y en el miedo y en el... Pero ya muy en la luz estos poderes.
Ellos viven en la oscuridad, pero cuando ya está saliendo toda la luz, ya no pueden sostenerse. Se sostiene mientras esté oscuro. Ya. ¿Para cuándo crees que vamos a poder ver este proceso, vivirlo? Lo estamos viendo ya, evidentemente, mucha gente. Pero ¿por cuándo se va a hacer más tangible para el resto del planeta? Y que no haya vuelta atrás de esta sociedad. Yo creo que ya el proceso ya no hay vuelta atrás. Ya digamos que el bebé ya sacó parte de su cabecita. Falta el cuerpo, pero ya, el parto ya está. El bebé ya se ve la cabeza del bebé. Me ha gustado hablar contigo, Santiago. Igualmente. Y que seas tan optimista. Has venido a España a presentar una película que se llama Los Artesanos, ¿no? Artesanos. Yo no la he visto todavía. ¿Es la continuación de Querer es Crear? No necesariamente. Digamos que es la puerta que nos abrió Querer es Crear para entrar más hacia adentro todavía. Artesanos es todavía más profunda. ¿Sí? Sí, porque son muchas voces unidas a través de toda una vibración, pero son muchas voces. Son arquetipos más amplios. Ya, creo que hay una presentación mundial el 11 del 2011. El 11 se comparte al mundo, sí. ¿En dónde? A través de la red. Y en muchos cines, pero básicamente a través de la red. O sea que habrá que estar atento. ¿Cuál es la página web? A través de Querer es Crear. Va a ser en la misma página de Querer es Crear, ahí va a estar Artesanos. Ya. ¿Y has venido a España a recorrer el Camino de Santiago porque vas a hacer también una película sobre él? Vamos a hacer una película sobre una experiencia en el camino, básicamente en la parte de Galicia, sí. ¿Se puede contar algo de la experiencia o...? No, porque las películas de vida uno nunca sabe ni cómo empiezan ni cómo acaban. Ya. Son sincrónicas. ¿Y solamente la parte de Galicia o...? Solamente la parte de Galicia va a ser. ¿Conoces, supongo, Foncebadón llegando...? Sí, son las 6 etapas últimas del camino. Sí. La parte de celta del camino, que es la que más me interesa a mí, sí. Y esa la pondrás también en la red para que la veamos todos. Sí, va a ser... Las películas de vida nacieron para ser compartidas. ¿Y de qué vivís si no sacáis dinero de eso? Porque hay mucha gente que ya comprende que cuando compartes estás multiplicando y generando abundancia de otra manera. Por ejemplo, Artesanos se van a asumir un par de marcas a la película. ¿Sí? El mensaje, sí. Marcas comerciales que andan por ahí. Marcas que de alguna manera se identifican con el mensaje de Artesanos, ¿sí? Que también están cambiando ellos. Qué bien. Las marcas están cambiando también. Este es Santiago Pando, por fin llegó a España y estuvo en nuestro programa. En un momento damos más información por si queréis reconectar con él. Tendríais que ver la cara que tiene de sinvergüenza, de golfo, de pícaro, de... Así es. Yo no llegué por el lado obediente aquí. Sí, pues ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Forma de contacto de nuevo, repite esa página web para que puedan verla. Quererescrear.com. Así de fácil. Así de simple. Vale, ha sido un placer. Espero volver a verte en México este año, próximo año 2012 vamos a estar, espero que muchas veces por allí. Invitado en la casa. Será un placer y que podamos ir a ver a ese personaje San Cristóbal de las Casas. Sin duda. Te deseo lo mejor. Estamos juntos. Me encantará. Que vaya bien el Camino de Santiago y el resto del camino. Gracias. Gracias. Un honor estar aquí. Gracias. Algo que ya comenzamos desde el estudio 209 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa. En la parte técnica, Pedro Verastegui, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución y Miguel Blanco que os habla. Como siempre, un placer para todos nosotros estar aquí juntos compartiendo este espacio en blanco que ahora se abre ante nosotros hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias si nos escuchas en directo. Y abrimos también las redes sociales en Face y en Twitter, Blanco Radio. Y nuestro email, por si queréis mandarnos algún mensaje, espacioenblanco@rtve.es. Y como casi siempre llegan temas interesantes para la emisión de hoy, ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Nuestro viaje de la noche nos lleva en primer lugar a la búsqueda de datos sobre el hombre que inventó el siglo XX. Hemos hablado algunas veces de él, pero queda mucho por averiguar. Nos referimos a Nikola Tesla y es justo que le rindamos un tributo.
En nuestro primer tiempo lo haremos y averiguaremos datos desconocidos sobre su vida. Habrá más. Viajaremos hasta un ayuntamiento lleno de misterios. Desde allí os contaremos la historia de un fantasma. Y para terminar, llegará la Santa Inquisición. Y lo hará con algunos datos sorprendentes. Ese es nuestro cuaderno de ruta para la emisión de hoy. Y como siempre, eres nuestro invitado especial. Disfruta de este nuevo tiempo hacia el misterio que comienza ya. Ahí están las intenciones de hoy, y para comenzar vamos a rendir tributo a ese genio que nos transformó la vida. Hemos hablado algunas veces de él, pero ya veréis cómo vamos a descubrir muchos temas inquietantes, curiosos de su vida personal. Muchos de sus inventos los utilizamos hoy sin saberlo. Nos referimos a Tesla. Tras esa introducción, os damos más datos sorprendentes y presentamos a nuestra primera invitada. A lo largo de los próximos minutos, queremos conocer algo más sobre la vida de un hombre que creó nuestro futuro. Nos referimos a Nikola Tesla. Nikola Tesla fue uno de los científicos más enigmáticos pero menos conocidos del siglo pasado. Revolucionó la electricidad e inventó la radio. Pero ¿por qué murió en la pobreza? ¿Fue silenciado? Nikola Tesla creó algunos de los inventos más sorprendentes que ha conocido el mundo moderno. La corriente alterna, los rayos X, la radio y lo más controvertido, la energía libre. ¿Qué voltaje tiene este? 1.000.000 de voltios. Vaya. Aunque en muchos sentidos Tesla era un ingenuo, creo que era un auténtico genio. Tesla fue uno de los inventores de ingeniería más sorprendentes de su siglo. Esto que tenemos aquí es una jaula de la muerte. ¿Por qué será que no me gusta cómo suena? Sembró las bases de la radio, poseía las patentes más importantes, sembró las bases del radar, del radiocontrol. Si te fijas en su lista de lo que él llamaba el sistema mundial, si lo observas, es nuestro mundo actual. Son algunos datos de este genio, pero hay mucho más. Nuestra siguiente invitada nos cuenta. Hace tiempo este personaje que hoy vamos a tratar ya estuvo en el programa. No queríamos volver a hablar sobre él, pero de repente nos ha venido una invitada. ¿Por qué escribes sobre Tesla? Porque no me quedó más remedio cuando lo conocí. Me enamoré profunda, apasionada y locamente de él y dije, yo tengo que escribir sobre este tío. Pero claro, ¿le conociste en la distancia? Bueno, es que, claro, él murió en el 43 y yo nací muchos años más tarde. No pude conocerle lamentablemente, pero me enamoré de él. Sí. Sí. ¿Y hay algo que te obligó a escribir sobre su vida y sobre...? No, la pasión, el impulso. Hace muchos años alguien me dijo, oye, ¿por qué no escribes un libro sobre el hombre al que Edison le robó la luz eléctrica? Sí. Y dije, pero qué tontería estás diciendo, ¿cómo le va a robar a Edison la luz eléctrica? ¿Cómo va a robarle Edison la luz eléctrica a nadie? ¿Qué me estás contando? Pero me quedé con la copla y empecé a investigar. Y entonces me di cuenta de que efectivamente el verdadero inventor de la luz eléctrica no fue Edison, como a mí me habían contado en el colegio, sino que fue Nikola Tesla. Y a partir de ahí se me abrió un mundo. Porque no solamente inventó la luz eléctrica, inventó el mundo contemporáneo tal y como lo conocemos, e inventó el futuro. No te adelantes, ¿vale? Nuestra invitada se nota que es apasionada. Charo González Casas, buenas noches, Charo. Te he dicho que no te adelantaras porque ya lo querías contar todo. Déjame primero que te presente. Periodista, escritora, has hecho cosas de teatro. Tengo obras de teatro. ¿Y varios seudónimos por ahí? Sí, Violeta Bala, Mary Glue, pero eso era más o menos cuando era más pequeña.
Seguimos siendo jóvenes y pequeñitos, ¿no? Un poco menos. Bueno, y de repente has escrito un libro que se llama Nikola Tesla, el hombre que inventó el siglo XX. Te enamoraste de él, dices, y has tardado mucho tiempo en recopilar, porque lo que nos interesa hoy un poco es su vida, su vida, la parte humana, más que los inventos, que ya hemos hablado muchas veces de ellos, aunque volveremos a repetirlos, pero nos interesa conocer al hombre. Has tardado mucho en indagarlo, en buscarlo. Fíjate, no tardé casi nada en escribirlo porque ya lo tenía dentro, pero sí que tardé muchos años, hombre, no todos los días, pero sí recopilando información, leyéndome todo lo que se había escrito, todo lo que él escribió. Uno de los viajes a Nueva York, fui al hotel donde murió el New Yorker que murió allí, pedí que me enseñaran la habitación y me dijeron, bueno, pues si en este momento no hay ningún cliente, te la enseñamos. Tuve suerte, no había nadie. ¿Te la enseñaron? Me la subieron, me la enseñaron, me subieron. Era la habitación 3327 de New Yorker. Ahí murió Tesla y pasó sus últimas décadas y fue como mágico para mí, fue como tocarle un poco, ¿no? Se ve el Empire State perfectamente desde la habitación. Además, los grifos de las duchas eran como los de mediados del siglo pasado y llegué a pensar, a lo mejor son los mismos grifos estrellados, así que ya no existen. A lo mejor son los mismos grifos que tocaba Tesla y los toqué, ¿no? Y me llevó mucho tiempo documentarme, pero en el momento fue como un iceberg, ¿no? Y todavía sigue siéndolo, lo tengo todavía dentro, ¿sabes? O sea, escribirlo fue muy en unos meses, pero yo ya llevaba años, ¿no? Gestándole. ¿Te has sentido como obligada por su espíritu a sacar cosas a la luz que, no sé, por lo menos en España no se conocen? Obligada por su espíritu, pues ojalá. Es que no te lo puedo decir conscientemente, pero me han ocurrido cosas muy curiosas, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que antes de conocerle, yo escribí una obra de teatro que se titula Ventanilla de Patentes, cuyo protagonista es un inventor, y yo de Tesla no había oído hablar en mi vida. Ventanilla y no me gusta. de Patentes. Sí, es una comedia sobre un inventor que inventa unos zapatos, no tiene nada que ver con Tesla. Pero mi personaje dice algo que ya dijo Tesla. Decía, bueno, el presente es vuestro, pero el futuro me pertenece. El futuro será quien me rinda homenaje. Eso fue un dato que cuando yo estaba escribiendo el libro de Tesla me di cuenta de que yo ya lo tenía de alguna manera, porque yo ya había escrito sobre un inventor antes, repito, de encontrármelo en la vida, Tesla, ¿no? Y luego hay una obra, una novela que se titula El mensaje del náufrago, que escribí también años antes de conocer a Tesla, en que los protagonistas descubren la verdad, la gran verdad, o sea, el conocimiento, en un fogonazo mientras el sol se mete en un atardecer. Bueno, posteriormente, cuando investigando a Tesla, descubrí que él descubrió la corriente alterna viendo un atardecer. Entonces yo en ese momento no me di cuenta, pero escribiendo el libro uní todos los cabos y me dije, pero si Tesla estaba dentro de mí antes de esto. Antes de saber que existiera, yo ya de alguna manera le había citado en mis obras. ¿Estabas predestinada? No lo creo. Ojalá no lo creo. Pero tengo un vínculo muy especial. O sea, no es el típico trabajo de investigación porque te gusta alguien escribir sobre él. No, ni muchísimo menos. Es algo mucho más subconsciente, mucho más esencial, algo que yo no conozco que estaba ahí, ¿sabes? Pues gracias a tu compañía esta noche vamos a descubrir algo más de este personaje y ella es nuestra invitada, Charo González Casas. Vamos un poco a su historia, ¿vale? Sí. No era americano, nace... ¿dónde? En una pequeña aldea de 40 casas que se llama Smiljan, en lo que es ahora mismo Croacia. Entonces estaba en la frontera del Imperio Austrohúngaro, porque claro, estamos hablando del siglo XIX. Él nace en 1856, eso, en una aldea. Es hijo de un sacerdote serbio ortodoxo y de una mujer campesina analfabeta. ¿Estudia en el colegio? ¿Va? Sí. Bueno, su padre quería que se dedicara al sacerdocio, pero él se rebeló contra esto. Entonces, pero no se atrevía a decirle a su padre que quería ser inventor. Que quería ser ingeniero eléctrico, porque él descubrió la electricidad a los 3 años acariciando el lomo de su gato Macac. Vio que le saltaban chispas, porque había mucha electricidad estática en el aire. Entonces se puso a acariciar a su gato, que era el mejor amigo de su infancia, y vio que salían chispas como las de la chimenea, pero que estas no quemaban. Y le dijo a su padre, ¿esto qué es? Y le dijo el padre, ¿electricidad? ¿Electricidad? ¿Qué palabra más extraña? Y dijo el padre, sí, lo mismo que ves en el cielo cuando hay tormenta. Esos rayos son electricidad. Y a los 3 años tomó la decisión de dedicar el resto de su vida a descubrir que eran las chispas que saltaban del lomo de su gato Macac. Qué curioso. Cuéntame un poquito más de esa historia. ¿Va al colegio?
Su padre quería que estudiara, que fuera sacerdote, y entonces él no sabía cómo decírselo. Y entonces cuando llegó el momento ya de matricularle en, no sé, en algún seminario, no sé cómo se llegaría a sacerdote en aquella época, él enfermó de cólera, hubo una epidemia que asoló toda la región y estuvo a punto de morir, hasta el punto de que ya tenían encargado el carpintero, el ataúd al carpintero. Entonces aprovechó que se estaba muriendo para decirle a su padre: papá, si me dejas ser ingeniero eléctrico, te juro que es algo de que me curo. Entonces el padre le dijo: hijo mío, en cuanto te cures, te voy a matricular en la mejor escuela que hay en Europa de ingeniería eléctrica. No te preocupes, que vas a salir de esta porque yo te voy a ayudar. Entonces se recuperó y se matriculó en la Escuela Politécnica de Graz para estudiar lo que él quería: física, química, electricidad, todas esas cosas que le apasionaban y que a su padre no. ¿Era un alumno brillante? Sí, al principio sí. Hasta el punto de que sus profesores le escribieron una carta, le escribieron varias cartas al padre diciéndole que lo sacara de la escuela porque les parecía que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano. ¿Sí? Era un alumno extraordinario, sí. Hasta el punto de que los cum laude se quedaban cortos. No sabían, pensaban que tenían que inventar una nueva nota para el estudiante de Tesla. No dormía. O sea, a lo mejor dormía 2 horas diarias. El resto del tiempo lo empleaba en ir a clase y encerrarse en su habitación a leer, a leer, a leer y a leer. Y eran 4 asignaturas las que tenía que sacarse en un curso y sacó 8. Era un alumno extraordinario. Y por eso le dijeron al padre que lo sacara de la escuela que iba a enfermar. ¿Sus compañeros de clase qué decían de él? ¿Era un tipo raro? Bueno, no sé lo que decían los compañeros de clase, pero nunca fue un niño muy normal, ni un adolescente muy normal, ni un hombre muy normal. Siempre fue muy peculiar, ¿no? Tenía costumbres muy raras. Es que no era... Aunque era humano, puramente humano, porque se dice de él que si fue un extraterrestre, que si fue un hombre que viaja al futuro, todo eso yo no me lo creo. Yo creo que era un ser única y exclusivamente humano, puramente humano. Pero sí dotado con un séptimo sentido, no un sexto, que sería el de la intuición, que es el que tenemos todos. Un séptimo sentido que ya nació con el desarrollado. Yo creo que los demás lo tenemos pero adormecido. Este hombre era capaz de detectar, percibir lo invisible, hacer con ello lo que le daba la gana y metérselo en un bolsillo. Y de hecho inventó la luz eléctrica, bueno, luego hablamos si quieres de todo esto, ¿no? Cambió el mundo porque tenía esa percepción, ¿no? Observando la naturaleza, porque decía que él decía que no le gustaba que le llamaran inventor, que él prefería ser conocido como descubridor. Él decía que era un descubridor, que no era un inventor, porque todo lo que había inventado había sido después de observar y robárselo a la naturaleza. Qué curioso. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Quiero, Charo, que me sigas contando algo más de su vida. Estaba en la universidad, la familia, ¿cuántos hermanos tenía? ¿Eran más hermanos? Era el cuarto, era más hermanos. Bueno, él tenía un hermano mayor al que adoraba y que fue muy importante en su infancia, que murió de adolescente porque le derribó un caballo y le rompió la espalda. Entonces él contaba, ya lo contó de anciano, que su hermano también tenía los mismos poderes que él. ¿Sí? Porque los dos visualizaban. Tesla es excepcional porque él no trabajaba en el taller como el resto de los ingenieros o inventores que trabajan en la realidad. Él visualizaba ya desde pequeño en 3 dimensiones y desde ahí operaba, y desde ahí corregía, y desde ahí fabricaba. De tal forma que cuando sacaba un invento de la luz funcionaba la primera perfectamente, porque era capaz hasta de ver el equilibrio del aparato en su mente. Esta cualidad también la tenía su hermano, pero murió. Y para él fue un palo muy duro que muriera su hermano, porque yo creo que era la única persona que le comprendía en el mundo, ¿no? Porque claro, los demás seres no visualizaban como él, eran diferentes, era un niño diferente, y en su hermano tenía un apoyo que era igual que él. Luego no encontró a nadie tan parecido a su hermano nunca. En alguna parte de tu libro he leído que tenía visiones, de repente se le aparecían las cosas. Sí, porque visualizaba y al principio no las controlaba. O sea, pensaba en un objeto, en el nombre de un objeto, y se le aparecía el objeto perfectamente en 3 dimensiones. Iba a un entierro y por la noche en su habitación se le representaba la escena del entierro tal cual en 3 dimensiones, hasta el punto de que no sabía si era real o se lo estaba inventando. Esto le asustó mucho, hasta que empezó poco a poco a dominarlas y a crear él sus propias visiones y a viajar de esta manera. Algún biógrafo ha dicho que viajaba en el plano astral, porque luego contaba que descubrió una forma de viajar maravillosa, porque cuando se le acabó todo el carrete de visiones que tenía para visualizar de Smiljan, su pequeña aldea, empezó a inventarse otros mundos. Entonces salía, conocía gente nueva, hacía amistades y eran gente tan querida como en la realidad. Y ha habido algún biógrafo que ha dicho que lo que hacía este niño eran viajes astrales, ¿no? Te estoy hablando de un niño de 10, 11, 12, 13 años. ¿Cuándo termina de estudiar y se hace ingeniero o cambia su vida y se va a otras partes? Bueno, su gran viaje a Nueva York, poco antes de cumplirlos, no sé si recuerdo,
Le faltaba muy poco para cumplir 20, no recuerdo ahora mismo. Sí, veintitantos. Veintitantos. Bueno, él estuvo primero en Europa, después se fue a París. Y en París le dijeron, mira, si quieres triunfar, vete a América, cruza el charco. Allí está empezando su mundo nuevo y ahí es donde vas a triunfar con tus ideas, porque tienes muchísimo talento, pero aquí no te hacen caso. La vieja Europa no piensa como tú, ¿no? Él ya había descubierto la corriente alterna, que fue como un milagro, viendo un atardecer, paseando por Bucarest con un amigo por un parque. De repente vio el sol ponerse y descubrió en ese momento el campo magnético rotatorio. Algo que existe, que lleva existiendo eternamente en el cosmos, nadie lo había visto salvo él. En ese momento lo vio. Estaba recitando a Goethe y lo vio. Y de ahí, después de descubrir el campo magnético rotatorio, sacó la corriente alterna, que fue la que luego aplicaría a los motores y a la luz eléctrica. La corriente alterna, esa en la que los electrones van adelante y atrás todo el rato, porque hasta ese momento existía la continua, que solamente los electrones van en una única dirección, con lo cual el movimiento es más lento, no tiene tanto empuje. Y Tesla vio el cambio del mundo, el movimiento futuro, simplemente contemplando un atardecer. Lo supo, lo vio y dijo, ya lo he descubierto, ya sé cómo va a ser mi motor, con esto me voy a comer el mundo. Eso fue en Budapest. Después se fue a París, no le hicieron caso y cruzó el charco y llegó a Nueva York. ¿Cómo era el mundo que rodeaba a Tesla cuando llegó a Estados Unidos, a Nueva York? ¿Cómo era la sociedad? Le impresionó mucho porque lo vio todo rodeado de máquinas. A él le encantaban las máquinas, le pareció brutal. Él esperaba encontrar su mundo como más mágico, más glamuroso, y se encontró un mundo industrial pesado, duro, pero esto a él le encantó. Notó muchísimo la diferencia de Europa a América, pero le vino bien. Además, siempre se sintió muy orgulloso de que Estados Unidos le reconociera como hijo americano, le dieron la nacionalidad, y esos papeles los guardaba siempre en su caja fuerte, mientras los demás, los títulos, los honores, las medallas, los tenía por ahí en baúles, ¿no? Incluso sus inventos les daba igual. Pero la nacionalidad americana fue algo de lo que él siempre se sintió orgulloso. Porque fue llegar a América y descubrir que ese era su mundo y que se quería quedar allí. ¿Y la gente que estaba alrededor le apoyaba, le ayudaba? Bueno, hubo de todo. Al principio lo pasó muy mal. Es que ¿sabes qué pasa? Que Tesla era básicamente un hombre cándido. Era un genio, o sea, era brillante en exceso, pero le faltaba picardía, que es un ardid de los mediocres, ¿no? Entonces, él no concebía... Eso que has dicho. No concebía ni que le engañaran ni que se aprovecharan, porque él era un hombre que era incapaz de hacer eso. Nunca se aprovechó de nadie, nunca engañó a nadie. Y luego fue lo que le pasó, que acababa todo el mundo engañándole y robándole las ideas y aprovechándose de él, ¿no? Era un hombre básicamente bueno. Yo creo que aparte de su genialidad, que es evidente, creo que estaría entre las 100 personas más relevantes de la humanidad de todos los tiempos. Y no estoy exagerando, aparte de su genialidad, yo destacaría su bondad. Era esencialmente un hombre bueno. Él trabajó por y para la humanidad. Decía, el dinero nunca le importó, él lo que quería era ayudar a sus hermanos los hombres. Era un ser cándido, bondadoso, entregado, altruista. Yo destacaría ese rasgo. Entonces todos los que se iban encontrando se daban cuenta de que tenía muchísimo talento y que era un ingenuo. Entonces fueron, ¿sabes?, como mosquitos robándole constantemente. Él no se daba cuenta, ¿no? Entonces cuando llegó, pues llegó a Nueva York y empezó a trabajar con Edison. Edison le estafó, le tangó y se rió de él. Entonces él se enfadó muchísimo y abandonó la compañía. He leído también en alguna parte que estaba como enfermo, tenía una hipersensibilidad, que sentía como esos que vuelan, los vampiros de la noche, los murciélagos, y que de repente le daban como temblores. Eso fue en Budapest en su adolescencia, que acabó yendo a un médico especializado en dolencias difíciles, que le acabó diciendo, mire usted, señor Tesla, yo no sé lo que le pasa. ¿Pero por qué le pasaba eso? Pues porque de repente su sensibilidad se exacerbó tanto que no podía ni salir a la calle. O sea, un tren que pasara a millas, o un carro, no sé, porque en aquella época yo creo que no había trenes en Budapest, un carro le hacía tambalearse la silla donde estaba. Cualquier rayo de luz le hacía cerrar los ojos porque no lo soportaba. De repente sus sentidos, su vista y su oído se agudizaron muchísimo, hasta que no podía soportarlo. Tenía que dormir en la cama con amortiguadores de goma, porque cualquier ruido o cualquier movimiento le despertaba. No podía cruzar por encima de un tren ni por debajo, porque el sonido de unos cascos de un caballo le parecía insoportable. Entonces fue al médico. Entonces el médico, no sé si le recetó bromuro de sodio o algo así. Entonces lo que hizo fue aumentar la dolencia. Entonces decía que tenía en la frente como un radar de murciélago, de tal forma que entraba en una habitación a oscuras y era capaz de visualizar por ese radar dónde estaban los muebles. O sea, podía caminar a oscuras como los vampiros, ¿no? Porque tenía ese radar activado. Luego esto se le pasó.
Poco a poco, paulatinamente, volvió a la normalidad y ya pudo dormir con amortiguadores de goma, porque es que no podía vivir. Dormía pocas horas, dices, ¿no? 2-3 horas. Dos, la mayoría de los días, pero esto durante toda su vida. Alguna vez dormía cada 6 meses u 8, 4, entonces esos días se despertaba exultante porque había descansado. Pero es que tenía un mecanismo muy curioso, porque no le hacía falta dormir. Él hablaba de sus sueños letárgicos o encantados, que consistían en que cuando ya estaba muy cansado, no podía más, de repente caía una especie de trance que no era un sueño, porque no estaba dormido, estaba en otra, digamos, no sé si en otra dimensión. ¿Estado de conciencia o algo? Sí, en otro estado de conciencia, duraba exactamente media hora, y gracias a esto, al despertarse estaba como nuevo, y daba con la solución a inventos que tenía aparcados que no sabía cómo solucionarlos. O sea, esto decía que era un mecanismo de defensa y una bendición que tenía él, que le había dado el cielo, y que gracias a eso podía dormir solamente 2 horas y no parar de funcionar como inventor. No sabemos lo que le pasaba cuando entraba en esos trances que duraban media hora. Era un hombre religioso. En alguna parte he leído también de tu libro que utilizaba la ciencia como una religión, y su laboratorio era como la iglesia donde él iba para ayudar a los demás y hacer cosas para que nuestra vida fuera mejor. Sí, también es bueno. Yo creo que más que religioso, pues yo creo que la religión es el folclore, ¿no? Lo de la misa, el rosario, todos esos ritos que hay, eso es folclórico. Yo creo que lo que más él era sobre todo un hombre espiritual, que es muy diferente, ¿no? Porque la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Hay gente religiosa que no es nada espiritual y hay gente espiritual que puede ser atea, ¿no? Yo creo que la espiritualidad nace en el momento en que un individuo se dice ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde voy? Ahí, eso es la espiritualidad. Entonces Tesla no paró nunca de hacerse ese tipo de preguntas. Él hablaba de una fuente dadora de todo, que decía que él estaba permanentemente conectado a esa fuente, la fuente universal, ¿no? Y que gracias a esa fuente él se mantenía y podía descubrir las cosas, pero según él estamos todos conectados a esa fuente. Y luego también algo muy importante que le ocurrió fue cuando se encontró con Swami Vivekananda, que era un yogi que vino de Calcuta a impartir su doctrina Vedanta y el yoga a Nueva York. Los presentó Sarah Berhan, la actriz. Entonces Vivekananda le habló de la kasha y del prana, y esto para Tesla fue un absoluto aldabonazo. Se quedó clavado en el sitio porque se dio cuenta de que esa kasha y ese prana era esa energía que él llevaba toda la vida persiguiendo, luchando y dominando, ¿no? Esto le cambió la vida y la forma de pensar a Tesla, Vivekananda, y desde entonces empezó a leer empezó a interesarse por el Zen, leyó el Tao Te Ching, le cambió muchísimo su concepción del mundo este yogi. ¿Qué pensaba de la vida después de la vida? ¿Intentó comunicarse con los muertos como alguno de sus colegas? Intentó saber, Krukis, que era muy amigo suyo, que ya sabes que se pasaba la vida haciendo sesiones de espiritismo, pues él siempre le hizo mucho caso, ¿no? A los demás no, decía que eran unos charlatanes, pero a Krukis sí. Entonces cuando murió su madre, esa misma noche, él pensó, pues si es verdad que uno puede comunicarse con los muertos, como me dice mi amigo Krukis, voy a hacer la prueba, ¿no? A ver si realmente, todavía no había muerto, estaba a punto de morir, él se fue a otra habitación a descansar, y entonces vio de repente, como en un trance, no estaba dormido ni despierto, estaba en uno de esos trances, una nube con unos ángeles bellísimos, y uno de esos ángeles tenía el rostro de su madre. Se volvió y le miró con un amor infinito, miró el reloj, fue a casa y efectivamente en ese momento su madre había muerto. Entonces él al principio pensó que esto debía ser una señal, ¿no?, del otro mundo que le había mandado la madre, pero luego llegó a la conclusión de que no, de que eso que vio fue un cuadro que había visto meses antes en un museo. O sea, era descreído con los mediums, con la Ouija, con los videntes. Decían que eran todos charlatanes, aunque siguió respetando toda su vida a Krukis, ¿no?, a Sir William Krukis, pero sí que era espiritual. Vamos a los inventos. ¿Cuál fue el primer invento que hizo? Ya estaba en Nueva York, ¿verdad? Bueno, el primero no lo sé exactamente. Su gran revolución fue descubrir el campo magnético rotatorio en Budapest. Tenía 26 años. Intentó aplicarlo a la corriente alterna cuando llegó a Nueva York. Edison no le hizo caso. Pero Westinghouse sí. Westinghouse lo vio en una conferencia, se enamoró como yo de él. Entonces fue a buscar el laboratorio y salió de allí flotando, porque dijo, pero si esto es lo que yo estaba buscando. El motor de Tesla, el motor eléctrico, que es el que utilizamos en la actualidad y que no se ha mejorado. De momento no ha habido nadie que haya mejorado el motor eléctrico. Desde las lavadoras, las batidoras, todo lo que hay en eso es Tesla, todo es Tesla. Nuestro mundo gira gracias a él. Entonces, George Westinghouse puso el dinero, Tesla puso el talento y se comieron el mundo.
Primero empezaron a diseñar, bueno, Tesla empezó a diseñar motores, después consiguieron iluminar primero la exposición de Chicago, la exposición universal. Era la primera vez que una exposición universal disponía de luz eléctrica, salió en las portadas de todo el mundo. Sería increíble, ¿no? Sí, sí, la prensa contaba que el primer día, cuando el presidente abrió la llave y se iluminó todo, todos los estanques, todas las bombillas, las damas se desmayaban por los corsés y por el efecto de la luz eléctrica. Fue algo, además la visitó un número exagerado de personas, millones de personas. Fue la exposición universal más exitosa hasta aquel momento, ¿no? en todo el planeta. Y después, posteriormente, junto a George Westinghouse, pues dirigió la primera central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, que empezó iluminando Búfalo, después Nueva York, después toda América, hasta llegar a Europa. ¿Y cuando llegan y le quitan el invento? Bueno, en realidad... Westinghouse, yo no recuerdo cómo era, pero... No le quitan el invento. Lo que pasa es que hubo una guerra que se llamó la Guerra de las Corrientes. Edison funcionaba con la corriente continua. Entonces también tenía centrales eléctricas porque fue el primero en iluminar Nueva York con electricidad. Pero era muy pedestre, muy cavernícola el sistema, porque los electrones solamente iban en una dirección. Entonces la central eléctrica tenía que estar muy cerca de los hogares, a no más de 1 kilómetro. Provocaba ruidos, malos olores, atraía a todos los gatos del vecindario que iban a mearse al jardín donde estaba el generador eléctrico. O sea, era un desastre. La prensa se mofaba del sistema eléctrico de Edison. La corriente alterna, sin embargo, de Tesla no provocaba ruidos, ni malos olores, ni incendios, no acudían los gatos, y además, esto es lo más importante, la central eléctrica no tenía que estar cerca, sino a muchos kilómetros, porque subía el voltaje. Luego, con un transformador, pues no pasaba nada porque llegaba al hogar sin peligro de muerte, ¿no? Pero Edison llevó a cabo una campaña en contra de Tesla para hundirle. Entonces, mandó imprimir pasquines por toda América, porque claro, entonces no había televisión todavía, ¿no? Pero sí que había radio diciendo: americanos, ¿queréis morir electrocutados con la corriente alterna? Intentó hundir a Tesla y se dedicó también a electrocutar animalitos en ejecuciones públicas con la corriente alterna para que vieran lo malo que era. Pero bueno, le salió mal el tiro a Edison, porque la guerra de las corrientes la ganaron Tesla junto a Westinghouse. ¿Y Westinghouse le recompensó ese descubrimiento? Me parece que hay una historia medio rara, hizo multimillonaria Westinghouse. Al final, Tesla, cuando acabó arruinado, solo y ninguneado por la comunidad científica, la Westinghouse Company le pagaba el hotel y la manutención. Sí. Mira qué detalle, pero porque habían hecho un contrato un poco raro de... Westinghouse... desarrolló todos los motores eléctricos polifásicos de Tesla. Entonces, bueno, se comieron el mundo. Aquello era una revolución, porque claro, fíjate, de pasar de la corriente continua a la alterna, aquello empezó a funcionar gracias a Tesla. Pero en el contrato habían acordado que Tesla recibiría $2.50 por caballo de potencia vendido. Yeah. Eso era una barbaridad. Todavía no sabían el éxito que iba a tener, ¿no? Cuando firmaron ese contrato. Cuando empezaron a funcionar los motores se dieron cuenta de que aquellos que se iban a hacer multimillonarios. Entonces los socios de la compañía, los bancos, presionaron a Westinghouse, que en el fondo era un buen hombre, pero se dejó llevar, para que fuera a Tesla a decirle que tenía que renunciar a sus royalties. Porque claro, $2.50 por cada caballo de potencia, eso es una barbaridad. Hubiera sido uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Entonces fue a pedirle que por favor renunciara a los royalties, y Tesla le dijo: ¿me prometes, me das tu palabra de que vas a seguir exportando mis motores? Le dijo: te doy mi palabra, que si me das tu palabra de que mi sistema va a ser el que impere, yo ahora mismo rompo el contrato, porque yo lo que quiero es ayudar a los hombres, no quiero el dinero. Hizo trizas el contrato, se quedó sin las royalties. Westinghouse y su compañía cada vez fueron más ricos, y Tesla todavía no empezó ahí su declive, pero no se hizo nunca rico porque rompió el contrato. Ya, pero vivía acomodadamente, siempre vivía en un hotel. Sí, nunca tuvo casa, bueno, salvo cuando vivía con sus padres de joven, ¿no? Siempre vivía en hoteles, ¿no? Era algo, no sé por qué, no sé si era un hombre básicamente solitario. Solamente se encontraba bien en su laboratorio, a solas, y sobre todo cuando había tormenta. Cuando había tormenta abría las ventanas, se tumbaba en el sofá, las secretarias le dejaban a solas porque sabían que quería estar a solas disfrutando del momento, y las tormentas eran su mejor momento. Qué curioso. Hablando de secretarias, una de ellas que estuvo durante mucho tiempo trabajando con él decía que era un hombre especial, ¿no? Único. Sí, claro, decía que tenía algo divino. Es que lo tenía, no era muy normal, desde luego. Y lo que te iba a decir es que su ruina empezó, y esto es lo triste, porque él hizo 3 grandes inventos: la luz eléctrica, los motores eléctricos, y a continuación, y esto fue
fue lo más impactante de todo, el control remoto. En el año 1898, te estoy hablando de antes de 1900, siglo XIX, en el Madison Square Garden, en la primera feria de electricidad dedicada a Nueva York, metió en una cubeta de agua un barco de hierro. Entonces empezó a hacerlo funcionar a distancia, con el mando. Se dirigió al público y les dijo: dadle órdenes al barquito, ya veréis cómo obedece. Y el público empezó a decir: más deprisa. El barco aceleraba. Que gire a babor. El barco obedecía. Ahora que dé una vuelta. Y el barco hacía lo que el público le decía. Entonces la gente empezó a asustarse porque decían: bueno, pero vamos a ver, ¿qué hace este tío en una feria de electricidad si no es un científico? Este tío es un mago, es un brujo y a lo mejor nos está haciendo magia negra. Otros decían: no, es que en el barco hay o un enano o un niño, porque esto no es normal. No puede ser un niño porque bueno, pues un tití, tiene que haber un mono, ese barco tiene que haber algo. Entonces Tesla sacó el barco del agua y dijo: mirad, nada por aquí, nada por allá. Esto, sin embargo, no es magia, es ciencia, señores. Entonces uno, estremecido, recorrió todas las gradas, es decir, era un mago. Eso fue su tercer gran invento, el control remoto, que hoy nos parece muy normal estar haciendo zapping con la televisión. Ese fue Tesla. Primero ilumina, después pone en marcha y después, más difícil todavía, desde la distancia es capaz de activar los objetos, ¿no? Y lo siguiente que quería hacer era iluminar toda la Tierra sin cables, gratuitamente, para que llegara libre la electricidad a todos los hogares del planeta. Y había comprobado que podía hacerlo. Obra suya, dices aquí en tu libro, son la corriente alterna, motores eléctricos, las bombillas, los robots, el control remoto, el radar, el microondas, el microscopio electrónico, la diatermia, que no sé qué es, los misiles, ¿qué es la diatermia? Curar mediante ondas. El acelerador de partículas, así hasta 700 patentes. Wow, sí, registradas más o menos, ¿no? Se curaba con electricidad, nunca iba al médico. Sí, eso te iba a... ¿La terapia se llamaba? Bueno, claro, ¿cómo lo vamos a llamar? Sí. Pero realmente es que lo que pasa es que tenía una máquina que curaba todo tipo de dolencias. Insomnio, gastroenteritis, estreñimiento. Se subían a la máquina, funcionaba por ondas. Y aquello era maravilloso, curaba no solamente las dolencias suyas, sino las de sus ayudantes, ¿no? Las de los malos hábitos, ¿no? Pero hubo un incendio en el laboratorio y la máquina se quedó sin máquina. Pero no obstante, sabía cómo curarse con la electricidad. Decía que la electricidad es un potente tónico y además despeja y cura. Y decía que la electricidad era lo más curativo que existe y que podemos disponer en este planeta, la electricidad. ¿Dónde tenía el laboratorio? ¿Dónde tuvo laboratorio? Tuvo varios a lo largo de su vida, tuvo varios. ¿Uno de ellos en California o...? No, solamente nuevo. No, es que tuvo uno en Colorado Springs. Colorado Springs. Sí, en Colorado Springs, en Colorado, en el estado de Colorado. Fue donde descubrió que podía iluminar la Tierra sin cables, y que levantó una torre que para él era miniatura, aunque era una torre muy alta, y desde allí se dedicaba a enviar electricidad, a hacer rayos por toda la ionosfera, ¿no? Entonces, ahí consiguió iluminar, no sé si fueron 200 bombillas a kilómetros, se iluminaron sin cables, las dejó en el suelo y con su sistema consiguió encenderlas. Luego sabía cómo iluminar la Tierra. Cuando intentó después la levantó en Long Island, su segunda torre, que esta ya no era en miniatura, sino era la primera torre que él había diseñado para enviar toda la electricidad a toda la Tierra. J.P. Morgan, que era el gran banquero de Estados Unidos, que era el que le subvencionaba el proyecto, no sabía que quería difundir la electricidad gratis. Él le había contado otra película. Yeah. Y cuando se enteró, porque acabó enterándose... ¿Que iba a ser gratis? Que iba a ser gratis, dijo: pero bueno, este hombre está loco. ¿De dónde voy a sacar yo el dinero si este se dedica a regalar electricidad a diestro y siniestro por todo el planeta? Y le cortó el grifo. Como le había comprado las patentes previamente mediante el contrato, lo dejó tirado en la calle. No pudo desarrollar su proyecto. Y decía que él estaba convencido de que la humanidad algún día dispondría de electricidad gratuita sin cables, que lo de los cables era de ingenuos. Él sabía cómo hacerlo. Casi terminando, dices también en alguna parte del libro que en su vida personal no tenía amantes, murió virgen, ¿sí? Sí,
Sí, sí, sí. ¿Eso se sabe? Sí, sí, no, era evidente. Durante mucho tiempo corría por Manhattan, porque él tuvo una época dorada, ¿no? Después de lo de las cataratas del Niágara y la exposición de Chicago, pues era el rey de Manhattan, antes de su decadencia, ¿no? Entonces, claro, no tenía novia, pero todas las solteras suspiraban a su paso, porque es que era el soltero de oro de Nueva York, ¿no? Entonces, como no se le conocían novias, se rumoreaba que podía ser homosexual, pero es que tampoco se le conocieron novios. Él decía que un inventor tiene que estar solo, porque así como un escritor o un pintor o un músico les viene bien tener una pareja porque les puede inspirar o alentar, un inventor tiene que vivir en absoluta soledad, porque si no se distrae, se disloca. Se enamoró de una paloma. ¿De una paloma? Era su gran amor, una paloma. ¿Un pájaro? Un pájaro. Es que se dedicaba todas las noches a ir al Parque Bryan. Yo me hice la ronda cuando estuve en Nueva York siguiendo sus pasos. Alimentar las palomas de 9 a 10, que no son horas para las palomas. Bueno, pues el Parque Bryan se llenaba de palomas porque Tesla iba, durante casi 3 décadas, estuvo alimentándolas. Y se enamoró de una de ellas. Decía que donde quiera que estuviera en Manhattan le silbaba y la paloma aparecía. Que tenía muchísima complicidad. Esto se lo contó a su amigo John O'Neill. Es una fuente segura, ¿no? Porque eran muy amigos y él lo contó, le dedicó una biografía. Entonces, una noche, él siempre dormía con la ventana abierta para que las palomas entraran, aunque hiciera 6 grados bajo cero en invierno, en enero en Nueva York. ¿Siempre en el hotel? Siempre en el hotel, en el New Yorker, sí. En la 3327, que fue la habitación donde murió. Entonces una noche fue a ver la paloma, se le posó en el escritorio, él sabía que quería decirle algo, se acercó y vio que de sus ojos salían 2 rayos, 2 destellos luminosos muy especiales, y supo que la paloma había ido a comunicarle que se estaba muriendo, había ido a despedirse. Entonces en ese momento se lo contó a O'Neill, algo dentro de él también se murió. Nunca fue más el mismo, ya que esa paloma era la luz de su vida. Qué curioso. Llega el momento que cae en desgracia. ¿Por qué cae en desgracia? Bueno, pues primero porque JP Morgan le cortó el grifo. Entonces, además, años antes, cuando yo estaba en Colorado Springs, había captado unas señales que estaba convencidísimo de que no procedían de la Tierra. Comunicación con extraterrestres. Y entonces él achacó a que eran mensajes extraterrestres, porque además no eran aleatorios, seguían un patrón. O sea, estaban pautados y contenían un estado de ánimo, una emoción. Él estaba seguro. Entonces, entre eso, en que JP Morgan le retiró el dinero, con lo cual en la bolsa corrió el rumor, le ningunearon. Yo creo que, hombre, no fue una conspiración pactada, pero claro, un hombre que quiere beneficiar de esa manera a la humanidad, los señores de la industria en algún momento se tuvieron que decir, vamos a ningunearle, vamos a quitarle en medio. Y además que decía que se comunicaba con extraterrestres. Además, y luego también que alimentaba las palomas. Todo esto se complicó, entonces acabó ninguneado y apartado de la comunidad científica. Aunque los verdaderos científicos, la gente que conocía su trabajo, siempre admiró. Los ingenieros actuales se quedan boquiabiertos con su bobina, simplemente. ¿No? Sin embargo, no se estudia en los colegios. Se habla de Edison, se habla de Marconi como inventores de ciertas cosas que parece ser que hizo Tesla. Yo no lo estudié en el colegio, por eso me fascinó cuando lo descubrí, porque a mí en el colegio me dijeron que Edison fue el padre de la luz eléctrica y que Marconi inventó la radio. La radio no la inventó Marconi, la inventó Tesla, porque oficialmente para que Marconi, o sea, fue oficial, y además ganó el premio Nobel gracias a eso. Para que Marconi mandara la primera señal, que lo hizo desde la costa inglesa hasta la de Canadá, ¿no? Descubriendo la radio oficialmente, empleó 17 patentes de Tesla. 17. Y cuando Tesla se enteró, dijo, bueno, pues que siga enviando letritas, que le voy a demandar. Le demandó y Tesla acabó ganando. Lo malo es que llevaba 5 meses muerto. No se enteró de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos había dictado sentencia dándole a él la autoridad de la radio, ¿no? Ya. En algún lugar, ya terminando, he leído también que iba caminando como que estaba protegido. No sé si cayó una rama de un árbol. Sí. No, bueno, claro. No solamente en aquel momento iba caminando y estás protegido porque justo 2 segundos después de que él pasara cayó una rama que le podría haber matado, ¿no? Y alguien lo vio y lo comentó, ¿no? Yo creo que sí que estaba protegido desde que nació. Yo creo, fíjate, que es una de esas personas que de vez en cuando bajan a la Tierra para poner orden. Y que mientras están aquí no saben lo que son. Ya. ¿Y no crees que fuera un extraterrestre que tuviera contacto con ellos? No, yo creo que era humano, muy espiritual, y que vino a poner orden como vienen muchos, que son puramente humanos, ¿eh? Vino, iluminó, además literalmente, porque nos dio la luz, y después lo que pasa es que vivió muchos años, si hubiera muerto justo después de inaugurar la primera central hidroeléctrica, sí que aparecería en los libros de texto, pero su vida se prorrogó 40 años más. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? Que ahí fue perdiendo. Murió y de repente parece que llegó la CIA o no sé quién a su hotel y sacó todo lo que había
cajas y cajas de documentos y de patentes y de estudios de Tesla, ¿no? Es una leyenda urbana. Él murió solo en la habitación del hotel. ¿Es una leyenda urbana? Bueno, una doncella descubrió su cadáver, ¿no? Tenía el cartel Donde Sturm en la puerta. Abrió y lo descubrieron. Y el día siguiente cuenta la leyenda que unos hombres de negro se llevaron su baúl. Lo cierto es que él tenía un baúl que desapareció. Y años después, el sobrino de Tesla lo reclamó al gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno le envió los papeles, pero faltaban. Según el sobrino, no estaban todos. Yeah. Y yo creo que en esos papeles está cómo iluminar la Tierra sin cables gratuitamente, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? También se cuenta que hay más cosas, ¿no? Como incluso se ha llegado a decir que cómo viajar en el tiempo, desaparecer. Hay muchísimas leyendas, porque se presta. Es que es un personaje fascinante. Yeah. Se encontró su cadáver, ¿no? Sí, no es como esos otros sí. que de repente no hay cadáver. No, se sí. Y además murió de una trombosis coronaria, o sea, murió de mayor. Todavía no había cumplido los 86. Y murió de forma natural. Vale. Si tuvieras, Charo, que definir en una frase a Nikola Tesla, aparte de esa pasión que sientes por él, ¿cuál sería? ¿El hombre que nos alumbró? No sé, lo he dicho yo. Tienes que buscarlo en el... Creo que fue ese hombre que se hermanó con su planeta. Lo observó, lo escuchó, lo entendió, lo manejó como si fuera una canica. Y el planeta, ese gigante salvaje, de tan malos modales a veces, le demostró que era su amigo. Sí, sin embargo murió pobre, olvidado, denostado, criticado. Pero no por culpa del planeta, por culpa de los hombres. Yeah. Él se manejaba muy mal entre los humanos. Él donde mejor estaba era en la naturaleza y ese posible viendo las tormentas. ¿Y crees que algún día se va a volver a estudiar y a reconocer, como ya hizo el Tribunal de Estados Unidos, todos los inventos y a estudiar en las escuelas que... Su gran frase fue, el presente es vuestro, pero el futuro es mío, me pertenece. Todavía no ha llegado el tiempo, pero bueno, ya es que vivimos gracias a él, ¿no? Cada vez su figura va a ser más y más y más grande, porque es fascinante. Gracias por haber venido esta noche a contárnoslo. ¿Hay forma de contacto contigo? ¿Tienes página web? ¿Tienes Face? ¿No tienes nada de esas cosas? ¿No? No, tengo Twitter. Bueno, ¿cómo se te...? Charoglev3... Tario, @Charoglev3. Vale. Buscarlo, y si queréis más, el hombre que inventó el siglo XX, Nikola Tesla. Ha sido un placer, Charo. Espero que sigas escuchando El Espacio en Blanco y que nos sigamos viendo. Igualmente. Y que te sigas enamorando de personajes como estos para que nos lo cuentes. Muchas gracias. A ti. Gracias. Hasta pronto. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo con Miguel Blanco en Radio Nacional. Ha habido un despertar. ¿Lo has sentido? Mr. Gorbachev, tear down this wall. Desde octubre de 1900... ¿Tengo memoria de delfín? Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. No lo olvides. Los lunes a las 3 de la madrugada... No me lo perdería. Es hora de Radio Nacional de España. Los hostales de carretera son los sitios más inhóspitos del mundo. Aislados, en mitad de la nada, te hacen sentir indefenso y dejan caer sobre ti todo el peso de tu soledad. Nunca he podido conciliar el sueño en uno de ellos. Aquella noche, alguien se olvidó de cerrar bien un grifo y el sonido de una gota de agua cayendo intermitentemente martilleaba mi cerebro. Me levanté de la cama y empecé a dar vueltas por la habitación, desesperado, hasta que un cuadro que colgaba torcido en la pared llamó mi atención. Era un paisaje campestre, una pintura sin importancia en un marco barato cubierta de polvo. Intenté equilibrarlo, pero volví a inclinarse. Así que decidí dejarlo como estaba. Pero al darme la vuelta, el cuadro se estrelló contra el suelo, rompiéndose el cristal en 1000 pedazos. Todavía, sobresaltado por el susto, algo llamó mi atención. Un pequeño agujero había quedado al descubierto en el lugar que el cuadro ocupaba en la pared.
Acerqué mi ojo y a través de él pude ver la habitación de al lado. Una anciana en silla de ruedas se concentraba en su labor de punto. Nada parecía perturbarla. Estuve un rato observando y ya me iba a retirar cuando la vieja se levantó de la silla y, clavando su mirada en mí, me ordenó: «Vete», cayendo después desmayada al suelo. Me aparté violentamente de la pared y corrí despavorido en busca del conserje. Le conminé a subir conmigo a la habitación de la mujer. Le hablé de la silla de ruedas y del desmayo. Pero el hombre me tomó por loco. No había nadie más alojado en el hostal. Yo era el único huésped. Entonces me di cuenta. Subí corriendo hasta mi estancia y lo comprobé. Tampoco había ninguna habitación junto a la mía. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.